Pues, profe, estaban mirando, y buenas noches primero, Buenas. el tema de formato, de diferentes tipos de formatos, ya con fórmula, cómo hacerlo con una fórmula y con insertando la casilla de validación. Em, ¿Qué más? Pues, y también culminamos con el tema de los filtros avanzados a través de los macros. Así es. Y hablamos un poco, y estamos de acuerdo, Ronnie, gracias por su comentario, que hablamos un poco acerca de la consolidación de datos y dijimos que hoy terminaríamos esa idea porque es una idea que lo podemos hacer con fórmulas, como vimos en el módulo número 2, pero es más rápido si se hacen con la herramienta que tiene Excel para esos fines que se llama consolidación. Así es que lo que dejamos pendiente de la consolidación fue, pues, simplemente hacerlo con datos de otras hojas. Lo haremos en los primeros 15 minutos y de inmediato avanzaremos con el tema de las tablas dinámicas. Había dicho que iniciaríamos las funciones, pero mirando eh, el, la temática de los módulos, las funciones avanzadas están de último. Así es que avanzaremos hoy con lo de la tabla dinámica, igual los gráficos dinámicos. Lo iniciaremos y la siguiente clase entonces terminaríamos esos dos temas. Así es que vamos a ver hasta dónde avanzamos. La idea es que algunas de las funciones están relacionadas, de las funciones avanzadas, están relacionadas con traer, pues, a nuestro sistema base de datos. Y es por eso que desde la clase pasada le mandé un ejemplo de base de datos. De igual manera, el tema de las funciones, cuando tengo yo una base de datos, pues puedo trabajar también puedo traerla, puedo importarla a mi sistema a través de tablas y de gráficos dinámicos que vamos a ver eso hoy. Bien, yo espero que cada quien tenga su base de datos en algún lado para que podamos hacerla en lo adelante. Así que de inmediato yo voy a presentar mi pantalla y tengo una práctica que puse en la plataforma y también puse en el grupo. Bien, me voy a permitir de este ejercicio hacer un ejemplo porque repito, es muy fácil y es la misma idea que si estuvieran en el mismo libro, las hojas simplemente que estarán en otro libro. ¿Ok? Así es que si usted tiene esta práctica, déjeme saber para que avancemos. Sí, Alene dice que sí, Francesca dice que sí. Gracias por responder. Si no la tienes, nos dejas saber cómo te ayudamos. Está en el grupo de WhatsApp, está en la plataforma. Ok, pues avancemos si nadie dice que no la tiene. Ok, este libro que se llama Tablas Dinámica 1, 21, 3, 24, lo vamos a guardar dos veces. Ok, así que vamos a darle archivo, guardar como. Yo la voy a guardar en mi caso en descarga y le voy a poner simplemente parte uno, parte 11 porque tengo parte uno ahí que había hecho, parece un ejercicio. Parte 11 le puse, guardar, voy a venir a archivo, guardar como, lo voy a poner en descarga y le voy a poner parte 12. Guardar, entonces lo voy a guardar otra vez, le voy a poner parte 13. Archivo, guardar como, estoy en descarga,
y le voy a poner parte 13 y le voy a dar a guardar. Entonces ahora los otros archivos, el archivo inicial que yo inicié trabajando está en mi computadora como yo lo abrí, pues yo no le hice ningún cambio. Entonces yo tengo 4 archivos en ese caso, 4 archivos más. Bien, así que yo tengo otras hojas, en realidad por el consolidado lo voy a hacer con enero, que es unos datos que lo he preparado para ese fin. En la práctica, en este caso, parte 13, voy a borrar los datos. Voy a borrar los datos de parte 13 porque ahí que quiero el consolidado. Voy a abrir, porque solo tengo ese libro abierto, voy a abrir parte 12 y parte 11. Archivo, abrir, parte 12, ya lo he abierto. Archivo, abrir, parte 11. Abrí parte 11, abrí parte 12 y tenía abierto parte 13. Muy bien. Entonces, en ese caso, si usted tiene la misma idea que yo, perfecto. Si no la tiene, déjenos saber para ver cómo le ayudamos. ¿Cuál es la misma idea? Yo tengo acá 3 libros abiertos y maximizados. ¿Cuáles son? Parte 13, parte 12 y parte 11. Parte 13 le borré los datos, los números, y los demás los tengo con los números, porque naturalmente eso es lo que voy a sumar, en este caso, los otros números. Bien, si es así, entonces vamos a hacer que se vean todos en esta misma ventana. ¿Cómo? Viniendo a vista, número 2, viniendo acá, donde dice organizar todo, y dándole, en mi caso, sé que funciona bien, dándole a vertical. La forma en que se va a ver la ventana es que le demos donde dice vertical aquí. Le daré a aceptar y ya tengo mis 2 ventanas que puedo ver acá a mi derecha o izquierda, no importa dónde haya salido. Por supuesto, que repito. Estoy en uno de los libros, en mi caso estaba acá en el libro Práctica 13 y está en blanco. Hay que asegurarse que usted tiene 3 libros y que los 3 están maximizados. No es obligatorio que esté maximizado, pero es más fácil. Entonces, estando acá, vengo a vista, organizar todo, le doy a vertical. Arlene, déjeme saber si me sigue ahí, por favor. Y le doy a aceptar. Vertical, aceptar. Y simplemente se me ven las hojas aquí a la derecha. Los libros abiertos se me ven. Me deja saber si llegó, por favor. Bueno, repita eso otra vez. De acuerdo. Mientras, Arlene, déjeme saber. Ok, me escribió. Ok. Hay que asegurarse, José, de que tenemos los 3 libros maximizados. Es decir, que mientras yo lo iba abriendo, no le daba aquí el signo de menos. Estoy, en mi caso, en el libro parte 13, pero no importa en cuál libro estén. Desde cualquier libro pueden venir a cualquier celda y venir a vista, organizar todo y colocarse aquí donde dice vertical. Organizar todo acá, venir a vertical y darle a aceptar. Me deja saber, José. Listo. María, perfecto. María, si esto no le funciona, seguro es que usted consciente o inconscientemente minimizó uno de los libros. Lo minimizó. Si lo minimiza, entonces ya ese no va a estar dentro del esquema.
Solamente van a estar los que estén maximizados. Maximizado. Bien, entonces lo maximiza todo y luego que estén todo maximizado, viene a vista Mariali, viene a organizar todo, se coloca en vertical y le da a aceptar. Y me deja saber si le funciona. Quien acaba de entrar ahora, estoy un poquito avanzado en este ejercicio, pero solamente duraré unos minutos acá. De inmediato hablaremos sobre las tablas dinámicas, así que quédese ahí que eh, no se va a quedar muy atrás. Marieli, me deja saber. De lo contrario, no se preocupe tampoco, que no es obligatorio tener los libros así, Profe, ¿cómo yo muevo una tabla que está arriba de las otras? O sea, para moverla hacia la derecha. arriba. Bueno, en ese caso, José, parece que usted escogió el tema, mm, la opción que dice horizontal. Así usted dice. Eh, no, no, o sea, están todos ya minimizados a vertical, pero hay uno que está arriba del otro. Es que si usted lo puso, mm, No, así no. tendría, tendríamos que ver entonces. Pero si usted lo puso vertical, no saldría una a la derecha del otro, no arriba. Sí, ok. En todo caso, podemos, podemos olvidarnos de la ubicación de los libros. Así es que, atendiendo, como dice, me dice María que no lo tiene, voy a explicarlo olvidándome que tenemos esto ordenado. Se puede de las dos formas, así que preste atención. Lo haré de una y lo haré de la otra, Mariali. Bien, entonces, el consolidado, recuérdese, desde donde quiero consolidar, ¿verdad? Yo vengo, en este caso, a datos, la ficha datos, que naturalmente por el tamaño no se ve, usted le daría aquí y seguiría a la derecha, datos. Tal vez sería más saludable ponerla grande, entonces. Datos, datos. Bien, entonces, aquí en herramienta de datos está el botón consolidar. No importa, usted la pone grande y después la trabajamos, ok. Consolidar, bueno, yo intencionalmente me coloqué aquí en B3, en donde tengo el espacio, el primer espacio en blanco. Consolidar, aquí está lo que pudiera hacer cualquier cálculo, traer un solo número, en ese caso el más alto, en fin, pero voy a dejarlo en suma. En referencia, aquí, en referencia, yo entonces le daría a esta flechita, le daría a esa flechita y vendría a mis ventanas. Me olvidaría que tengo un orden aquí. Vendría a mis ventanas, elegiría la ventana que tiene el número, que puede ser parte 11 y parte 12. En mi caso voy a dar la parte 12. Eso usted tiene que ser consciente a cuál de todas le está dando. Bien, yo le di a parte 12. Luego vengo acá y desde el primer número a la derecha selecciono. Cuando hago esto, le doy clic a la flechita para abajo y me trae aquí entonces la ventanita. Le doy a agregar, ¿verdad? Le doy a agregar. Luego entonces, yo voy a darle clic otra vez a la flechita y vuelvo acá a mi barra de tareas donde tengo mis archivos y tengo a parte 11 que estoy abriendo, parte 11 que estoy abriendo, aunque se me está abriendo la parte 12, un momento. Ok, voy a borrar esto. Ok, sí, está bien, Francesca. Mm, ujú. Bueno, perdí aquí un poquito la ventanita, aquí la tengo. Borré lo que tenía y voy acá. Entonces voy a mi barra de tarea
No se preocupe que voy a repetir, por si esto le confundió. Bien, si estoy en parte 11 ahora, porque que esté tranquilo, voy a repetir. Sé que pude haberle, elegí parte 11, pero le muestro el proceso como quiera. Le doy a agregar y le doy a aceptar. Y entonces acá está el consolidado. Mírenlo aquí. Bien. Entonces, sé que se quedó. Alguien se quedó. Alguien se quedó. Así que voy a repetir. Entonces voy a estar en la hoja parte 13. Parte 13. Me voy a colocar en B3. Me es más fácil. Aquí ya tener en consideración que parte 11 y parte 12 no tiene que estar pequeño, como había dicho al inicio. Funciona como quiera. Conscientemente voy a estar en parte 13. Desde ahí voy a iniciar el proceso. Número 1. Vengo a datos, consolidar. Esto lo voy a borrar. Ya tengo, ok, lo borro. Repito, aquí. En referencia, vengo a la flechita y voy a ir a parte 12, que es mi otro archivo. Parte 12, selecciono los números, le doy a la flecha para abajo, le doy a agregar. Una vez lo agregué, para que no me pase como ahorita, porque me fue al mismo rango de celda, voy a borrar ese rango de celda que está ahí puesto y voy a venir a la flechita. Luego vengo a la barra de tarea y voy a parte 11. Bien, selecciono mi rango de celda, le doy a la flechita y le doy a agregar. Si tuviera otros rangos en otro espacio, igual fuera y lo seleccionaba, pero como no tengo, simplemente así es suficiente. Si quisiera que cuando esos libros pues cambien en cuanto a los datos, se me haga un vínculo, le diera clic aquí, como habíamos dicho en la clase pasada. Entonces, yo tengo el acá en parte 13, el consolidado. Usted, si por casualidad se quedó en cualquiera de esas, usted viene a la parte 13, que es desde donde inició su consolidado. Si esto no le funciona, naturalmente podemos repetir. Pero si le funciona, seguimos. ¿A alguien no le funcionó esto, estimados? Profe, Dígame, Francesca. yo le di a aceptar antes de darle al botón de crear vínculos. Ah, no, en ese caso, usted hizo el consolidado, solamente que no tiene los vínculos. Sí, O sea, que no hay ningún problema, porque usted sabe que los vínculos simplemente para que le traiga el, el dato, que cuando esos libros se modifiquen, esto se va a actualizar, pero el procedimiento es igual, solamente le exacto. falta un clic. Lo importante es que usted lo sabe hacer. Sí, Bien, bueno, bien. entonces eso es consolidado. Entiendo que no es algo que se complique. Si alguien necesita que lo repita, déjeme saber, por favor. Bien. De lo contrario, entonces, en esa misma práctica, yo voy a estar en parte 13, pero iré a donde dice tablas dinámicas. Tablas dinámicas. Entonces, nosotros, bueno, aquí hay una situación que no nos debería preocupar. Hay celdas que están con números aleatorios. Una celda que tiene un número aleatorio cambia en función de
Cada vez que se cambia una celda, cambian los datos. Pero naturalmente, lo que digo con esto es que cuando hagamos tablas dinámicas, a ninguno nos van a salir los mismos números, porque todos son diferentes, son aleatorios. Un número aleatorio se consigue así cuando usted necesite. Usted escribe en una celda, es igual aleatorio.entre. Eso es que yo quiero número entre dos intervalos acá, de dos números. Por ejemplo, yo quisiera número entre 1000, escribo, entre el paréntesis, coma, bueno, el número más pequeño, coma o punto y coma, cual sea su caso, voy a escribir 1000 y 2000. Cierro paréntesis y listo. Es igual a aleatorio.entre 1000. Me hay que asegurarse que el número que escribe a la izquierda es más pequeño que el número que escribe a la derecha, porque si no, da un error, porque las ayudas de la función nos dicen inferior, superior. Bien. Y ya, ese número es un número cambiante. ¿Cambiante de qué? Bueno, de cada vez que suceda algo en esa hoja, esos números van a cambiar. Bueno, le digo esto para que no comparemos los resultados que nos den nuestra tabla dinámica. Ok. ¿Qué es una tabla dinámica, estimado? Este tema es sumamente relevante para este diplomado. Una tabla dinámica es un informe. Una tabla dinámica es un informe. Y generalmente es un informe que se hace cuando manejamos grandes cantidades de datos. Miranda, usted acaba de entrar y qué bueno que entró a esta hora, porque estamos iniciando un tema. Si usted abre la práctica que tenemos para hoy, que se llama práctica 21, práctica tabla dinámica 1, 21.3, 2024. Ahí estamos y vamos a hablar sobre la tabla dinámica que habíamos dicho, que la tabla dinámica es un informe de datos. Es un resumen de los datos que yo tenga. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, vamos a sumar a sueldo por delegación. Naturalmente, usted llevaría las delegaciones, si fueran estas tres, a un ladito de la hoja y comenzaría a sumar. ¿Qué haríamos? Le pregunto yo a ustedes. Si yo quiero sumar a sueldo por la delegación norte, ¿qué yo haría ahí? Sumar punto sí, profe. Suelo por aleación norte. Ujú. Así Entiendo. mismo. Sí, Ronnie, así mismo. Sumar punto. Perfecto. Yo viniera, es igual a sumar punto sí, abriera un paréntesis. Yo naturalmente no voy a hacer la cantidad de registros que tiene esta tabla, pero yo seleccionaría, por ejemplo, los datos completos, pusiera punto y coma, le diera un clic a norte, pusiera punto y coma o coma, en mi caso punto y coma, y hiciera esto. Si cierro el paréntesis ahí, ya me va a decir el sueldo que ganan las personas que trabajan en la delegación norte. Ahí lo dejo por si usted quiere refrescarse la memoria de esa función que vimos en el módulo de introducción a las funciones. Cierro paréntesis y listo. Me da un número. Profe, después que abro el paréntesis, selecciono cuál. En este caso, seleccioné delegación y la seleccioné solo un poco abajo. No le seleccioné toda la matriz ni la tabla tampoco. Punto y coma o coma. El criterio es norte. Punto y coma. Y el rango de suma es donde están los números, pero que sea paralelo a esto para que no nos dé un error o nos traiga datos que no sean íntegros en este caso. Tiene que ser formando el mismo ángulo. No tiene que ser
paralelo inmediatamente. Puede estar a la izquierda o a la derecha el número, pero en este caso el ángulo que forma debe ser el mismo. Ahí cerraría el paréntesis y listo. Ahora bien, yo pudiera decir suma los sueldos por delegación, cargo y departamento. Bueno, ahí entonces yo tendría que utilizar otra función, sumar punto sí punto conjunto. Y bueno, mientras le ponga condiciones, podría irse complicando la cosa y hay cosas que yo no pudiera hacer, sino solo con la tabla dinámica. Pero lo que nos llevaría a nosotros mucho tiempo con otras formas de procesar esta información, lo haríamos con 2 o 3 clics con tabla dinámica. Es muy fácil. Vamos a hacer tablas dinámicas. Entonces quisiera que todos tengan este archivo abierto, les comento. Luego vamos a colocarnos en código. Nos colocamos en código. Eso es para no tener nosotros que seleccionar los datos, sino que el sistema seleccione por nosotros los datos, como cuando hacíamos el filtro avanzado, nos colocábamos en la matriz. Ok, entonces venimos. Me coloco en código, le doy a insertar. Entonces, luego que le doy a insertar, aquí está el grupo de herramientas que se llama tablas. Grupo de herramientas tablas. Ahí tengo tabla dinámica, tablas dinámicas, que son unos ejemplos que él tiene del sistema, y tiene tabla. En este caso, nos iremos a una idea desde cero, vendremos a tabla dinámica. El sistema seleccionó, y eso está muy bien, automáticamente la matriz que tiene más de 200 registros. Como eso sucedió y eso me conviene, entonces aquí arriba donde dice tabla o rango, yo no tengo que hacer nada, porque eso para yo seleccionar la matriz está seleccionada, no debo hacer nada. Ahora, me dice, elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. En una nueva hoja de cálculo, podría ser, o en una hoja de cálculo existente. Yo le voy a poner en una hoja de cálculo existente porque en este particular caso quiero poder seguir leyendo lo que dice aquí a mi izquierda. Entonces, en donde dice ubicación, yo la voy a poner, en mi caso, en J3. Puse, bueno, y no es saludable ponerla ahí. No es siempre saludable dejar unas filas arriba, porque esa tabla dinámica puede tener filtro. Y si tiene filtro, los filtros se hacen encima de la tabla. Entonces, en este caso, voy a dejar al menos 4 filas, celdas arriba. Entonces, la voy a hacer en J5. Cuando hago esto, simplemente le doy a aceptar. Y ya yo tengo aquí un espacio, un esquema para hacer mi tabla dinámica. Para yo diseñarla acá. El asunto es, ahora que hay que observar que el esquema el espacio por defecto que aparece para hacer una tabla dinámica tiene todas estas celdas, que no la voy a numerar ahora, aunque no sería difícil numerarla. 17, 18 filas. Eso implica, digo esto para crear esta conciencia, que a futuro yo necesito seguir haciendo tablas dinámicas y a mí entonces no me conviene ocuparle el espacio que Excel le deja a una tabla dinámica. De modo que si hay una tabla dinámica pequeñita, como esto, por ejemplo, esa tabla dinámica que vamos a usar ahí es bien pequeñita. Es algo como esto. Es un resumen de datos. Así es que, si yo haré una tabla dinámica debajo de esa, nunca la haré aquí. Dejaré un espacio debajo, un espacio de al menos 18 filas, para que si yo quiero manipular esa tabla a futuro, no me dé problema, porque cuando yo le ocupo el espacio de abajo, la tabla dinámica, y después la quiero manipular, me da problema. Ok.
Entonces, no importa ese color, lo voy a dejar ahí, no cambia nada. Entonces, coloco el puntero en mi tabla dinámica, o más bien en mi esquema para hacer mi tabla dinámica. Y aquí a la derecha, yo tengo los campos de la tabla. Los campos de la tabla. Y los campos son los encabezados de mi matriz. ¿Qué yo tengo en mi matriz? Tengo un código, un nombre, un apellido, un departamento, un cargo, una delegación y un sueldo. Entonces, el yo conocer los datos que tengo es relevante porque la tabla dinámica responden a ejercicios para usted poder hacerle preguntas a los datos. Mientras más preguntas usted le hace a los datos, entonces más dinámico puede ser el proceso. Así que aquí hemos presentado 4 ítems y nos dice, una tabla dinámica vamos a hacer que presente la cantidad de personas por departamento. Cantidad de personas por departamento. Entonces, en ese Pero caso, ajá, me quedé. ¿dónde se quedó Francesca? Donde usted dijo que el color amarillo, que dejemos ahí, no importa. No me salen los campos de la tabla dinámica. Pero la pregunta, ¿usted tiene este espacio que dice estado dinámica 1? Sí, Dele un clic al espacio y luego a la derecha le va a salir esto. ok, Bueno, decía Francesca que es bueno dejarle 18 filas si usted va a hacer otra tabla dinámica debajo. ok. Bien, ok. Entonces, tengo aquí los campos de la tabla, que son los encabezados de la matriz. Luego, aquí debajo, tengo 4 espacios, que es donde se van a arrastrar los campos. Esos campos van a estar aquí debajo. Ahora, la pregunta es, ¿dónde van a estar? Bueno, depende de lo que quiera conseguir el que está diseñando esta tabla. En ese sentido, me han dicho que lo que se quiere presentar acá, en ese espacio, es la cantidad de personas por departamento. Entonces, en ese caso, son solo 2 campos que hay que mover. Entonces, mire, primero, aquí donde dice valores, se van a llevar los campos que vayan a mostrar números. Es decir, cantidad de personas, la cantidad es un número. Ok, entonces si va a mostrar un número, se va a poner aquí. Ahora, si se va a hacer un cálculo matemático, se va a hacer todo lo que cuando yo mueva, quiero que genere un número, se va a poner aquí. Por ejemplo, cantidad de personas es un campo texto. En ese caso, si yo voy a contar la persona, lo más prudente que haga es que cuente los nombres de las personas. Porque alguna persona en algún momento pueda que no tenga asignado un departamento, un cargo o hasta un sueldo, pero sí tiene un nombre. Así es que a nombre yo lo voy a llevar a valores. ¿Por qué es un número? No, porque quiero que los cuente. Ok. Entonces, ya me doy cuenta, contextualizo cuál es la idea. La idea es que esto, cuando yo lo traiga, automáticamente el sistema lo va a contar. ¿Por qué lo cuenta? Porque es un campo del tipo texto. Si nombre fuera un campo del tipo número, lo sumara. Por ejemplo, yo traigo código para acá. Él está sumándome a código. No me está contando los códigos, me los está sumando. Bien, ok. Quiero contextualizar, repito. Si lo que traigo a valores son textos, me los cuenta. Si lo que traigo a valores son números, me los suma. Ahora bien, no quiero códigos realmente acá, sino que lo voy a quitar, porque lo que quiero es responder a lo que me habían dicho. Así que el valor que está acá lo arrastro al espacio. Entonces es un jueguito. Lo arrastro aquí, no lo quiero, lo subo para acá. Cualquier cosa la puedo arrastrar aquí, no hay ningún problema. Si yo traje a departamento a valores, ¿por qué dice 238? Porque el departamento es un texto y automáticamente me lo cuenta. No quiero departamento, en realidad lo quiero para acá. Claro, en realidad yo quiero departamento. Lo que pasa es que no quiero a departamento en valores. No quiero a departamento en valores porque ahí me lo cuenta. ¿Qué quiero? Quiero que la cantidad de personas,
me la muestre por departamento. Así es que voy a traer a departamento a una de dos partes. La voy a traer a columnas o la voy a traer a filas. La voy a traer a columnas o a filas. ¿A cuál de las dos debo llevar? A cualquiera de las dos. O sea, ya eso depende de usted como diseñador de su tabla dinámica. ¿Dónde usted quiere que esté departamento? Porque ya le dije, en cualquiera de los lugares que usted ponga puede salir bien. Por ejemplo, lo trae a columnas, se ve así. ¿Qué está haciendo? Contándome los nombres. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que en administración, bueno, me está contando los nombres. Si se escuchó como hombre, no, es los nombres. En administración trabajan 60 personas. En comercial trabajan 117 personas y en marketing trabajan 61 personas. Bien. Ahora, esa forma como se ven esos datos no me convencen del todo y yo digo, bueno, voy a ver si puedo llevar a departamento a filas, a ver cómo se ven así. Y bueno, así se ven si lo coloco en fila. Entonces ya ahí va a depender de cómo usted quiere que se vean sus datos. Muy bien. Y naturalmente que cuando yo entonces sigo preguntando, si yo quiero que, además de que se vean por departamento, se vean por cargo o por delegación, entonces ya ahí implica que yo traigo, por ejemplo, esto a fila, ¿verdad? Pero digo, no, quizás me conviene más verlo en columna. Entonces, se juega con eso. En cómo se ven los datos, usted juega entre filas y columnas. No voy a crear delegación ahí, lo voy a retornar a su espacio de origen. Ok. Esa es mi primera tabla dinámica. Según el mandato, yo puedo decir que terminé y estoy mostrando la cantidad de personas por departamento. Ahora bien, hay otro campo aquí. Ese campo no siempre se usa cuando es necesario, pero el sistema antes de tiene automáticamente filtro, o sea, puedo filtrar aquí por departamento, quitando los que no quiera, como ustedes saben usar los filtros ya. Ok. Los volví a colocar todos. El asunto es si adicional a ese filtro que viene por defecto en el campo que se trabajó en filas, en este caso, yo quiero filtrar por otro de los campos. Bueno, pues ese campo por el cual yo quiera filtrar, lo traigo a filtro, por ejemplo, delegación. Traigo a delegación a filtro y ya, yo vengo acá y digo, bueno, esa es la tabla dinámica, pero yo quiero solamente mirar lo que corresponden a la delegación norte. Haces un filtro. Entonces, en la delegación norte, en el departamento de administración, trabajan 58 personas. Me doy cuenta que hay un departamento que no está en la delegación norte. Bien, entonces me llama la atención eso. Voy a mirar qué hay en el sur. Bueno, me doy cuenta que en el sur están todos los departamentos, pero de comercial hay pocas personas. Y la mayoría de personas que trabajan en el sur pertenecen al departamento marketing. O sea, yo me doy cuenta que por delegación están muy distantes los datos acá. Muy bien. Entonces, ahí no quiero filtro, voy a ponerla todas y le doy a aceptar. Bien. Voy a dejar ese espacio ahí. Por eso es que cuando hice la tabla dejé un espacio arriba precisamente por el asunto de los filtros. Ok. ¿Es fácil o es difícil? Ok, Ronnie, adelante.
Sí, profe, me perdí una parte del proceso importante que fue como usted la creó. El problema fue que tuve que atender un asunto aquí en la casa de un breve. A ver si Ok, usted me lo puede explicar de manera breve ahí esa parte, disculpe. está bien, no se preocupe. Voy a repetir entonces. Miren, me piden que haga una tabla que presente la cantidad de personas por departamento. Me voy a colocar el código, voy a venir a insertar y luego voy a venir a tabla dinámica. Ronnie, ¿me sigue ahí? Sí, profe, sí. Vamos bien. Ok, entonces en este caso, en O4, yo voy a hacer mi tabla dinámica en O4. Doy clic, ya, ahí. Si hizo lo que yo hice, mal. Pero no importa, voy a borrar aquí y voy a seleccionar mi tabla porque borré la selección. Ahí sin querer borré la selección. Yo estoy seleccionando mi tabla, mi espacio, mi matriz de datos, no importa. Y ahora sí, en ese espacio donde dice tabla o rango, naturalmente está la tabla o los datos, la matriz de datos donde yo tomaría, o Excel tomaría el insumo para mostrarme en una nueva hoja de cálculo, en una hoja existente, el informe. Así es que ahora le daremos a hoja de cálculo existente. Y en ubicación, entonces, sí, ahora sí, yo quiero mi tabla dinámica aquí. Ahora sí le puedo dar a M4 o a O4, como había dicho. Elijo el espacio donde quiero mi tabla dinámica y le doy a aceptar. Y aquí me sale entonces este esquema para yo poner mi tabla. Ronnie, no sé si pudo llegar hasta ahí. Nítido, profe, está bien. Bien, bien. Bueno, entonces acá trajimos a nombre, a valores para que se cuenten y luego trajimos a departamento a fila o a columna. Da igual, solamente cambia la visibilidad de los datos. Ya esa es nuestra primera tabla dinámica. Ahora, naturalmente, decía que hay un filtro adicional a este, que es este. Yo quiero filtrar por delegación, por cualquiera, pero en este caso elegí delegación. Vengo y puedo filtrar aquí. Ahora bien, dese cuenta, porque yo lo hago despacio para que me puedan seguir, pero después que manejas el tema y te dicen entonces, dame un resumen de las, las ventas que se ha hecho, por ejemplo, en la delegación norte. Si son fueran ventas, ahora son sueldos. El asunto es que eso se hace en 30 segundos. Por ejemplo, haremos esta. Vamos a decir los sueldos por delegación. Sueldo dame el sueldo por delegación. ¿Qué hacemos? Venimos a código, le damos a insertar, tabla dinámica. El sistema selecciona la matriz. Acá dice, en este caso haremos hoja de cálculo existente y me iré a la derecha de esta acá en S. Me coloqué en S4. Bueno, en S5. Da igual. En S5. Luego entonces le doy a aceptar. Y ya. ¿Qué es lo que debería hacer ahí? Dijimos que queríamos a sueldo por delegación. Yo creo que ustedes pudieran decirme lo que se va a hacer ahí. ¿A dónde voy a llevar a sueldo? Profe, me perdí un poco en, en la próxima tabla dinámica. De acuerdo. Vuelvo y le explico. Voy a eliminar este esquema de aquí, dándole a delete. Se lo selecciono y le doy a delete.
Bien, miren, estoy en código, ¿verdad? Código, vengo a insertar tabla dinámica, el sistema la selecciona por mí. Profe, perdón, en código. Bueno, en cualquiera que usted se coloque ahí, usted le va a funcionar esto. Si se coloca en código, mucho mejor, es más estratégico, porque es el primer campo. Ok. Insertar tabla dinámica. Entonces, ya el sistema seleccionó el espacio. Voy a darle aquí hoja de cálculo existente. Me coloco entonces en el cuadro y voy a navegar a mi derecha para encontrar dónde colocaré esa hoja, que en mi caso la voy a colocar a la derecha en S5. Francesca, ¿me sigue hasta ahí? Sí, profe. En Sí. ese 5, Ajá. pero se va lejos, no Bueno, importa. no. Hay más de 16,000 columnas para trabajar eso. Ok. Bien. Y de igual manera puede ponerla hacia abajo, solamente respetando dejar el espacio que le comentaba aquí. Pero para no estar evaluando eso, lo estoy haciendo a la derecha. Bien. Luego le doy a aceptar y ya está. Ajá. Entonces, en ese caso, yo quiero quiero tener los sueldos por delegación. Y yo les hacía la pregunta, ¿dónde llevo a sueldo y dónde llevo a delegación? Sueldos serían valores A y valores, profe. delega- Sueldo. Sí, delegación a filtro. delegación a filtro. Estoy de acuerdo con que sueldo sea en valores, pero hay que pensar un poco dónde ir a delegación, que al momento no sería recomendable poner en filtro, aunque podemos intentarlo, vamos a llevar delegación a filtro. Entonces, no sería saludable tenerla ahí ahora. La llevé otra vez a su espacio. Francesca, ¿dónde que usted sugiere llevar a delegación? Profe, a filas. A filas. Delegación en fila. Ok. Sí, así es María y Arlene. Muy bien. Así entonces ya yo tengo a sueldo por delegación. ¿De acuerdo? Sueldo por delegación. Esos números se ven así con sus decimales, no tienen ningún formato puntual, pero recuerde que usted puede, en todo caso, venir a los números y aplicarle un formato, el que usted quiera. Un formato aquí, donde naturalmente usted aplica formato, aunque el sistema tiene unas herramientas que también lo hacen. Ok, entonces, ahí tengo sueldo. Y entonces se dese cuenta lo fácil que es hacer esto. Ahora bien, seguimos diciendo acá la segunda tabla dinámica, cantidad de personas por departamento y delegación. Cantidad de personas. Entonces yo vendría a código aquí, vendría a código y le diera, estoy haciendo la segunda, le diera insertar, le diera tabla dinámica, el sistema la selecciona y está muy bien. Luego acá donde dice nueva hoja de cálculo, no la dejo ahí, la digo hoja de cálculo existente, me coloco en el cuadrito de abajo y voy a colocarla a la derecha de todo esto, y en mi caso en V5. Le doy a aceptar y listo. Cantidad de personas por departamento y delegación. Es muy parecida a la que hicimos. Nombre, lo traeremos a valores. Departamento y delegación. Departamento a fila, delegación a fila, y ahí está la tabla. Muy bien. Entonces ahí nos damos cuenta. Profe, Dígame, Francesca. perdón.
Y si llevamos delegación a columna, no sé si una tabla como más, un poco más ordenada, ¿no? Podría ser, podríamos darnos cuenta, por ejemplo, en ese caso, comparativamente quedaría mejor, porque ahí, por ejemplo, se da usted cuenta, mira, pero en el departamento o en la delegación norte y en el departamento marketing no hay gente ahí. Entonces, eso habilitaría una, una alarma, un departamento, o sea, una delegación donde no hay gente que trabaje en marketing. Entonces, sí, podría ser, Francesca. Gracias. Muy bien. La dejé así. Entonces, vamos a leer la otra que dice suma y promedio de sueldo por departamento. Suma y promedio de sueldo. Entonces, es importante tener el ítem. Hay dos cosas que se le atribuyen a un solo campo. Se le atribuye suma y se le atribuye promedio a un solo campo. Entonces, cuando eso sucede, hay que arrastrar dos veces un campo a un lugar. Suma y promedio. Entonces, en ese caso vamos a hacer. En código me coloco, vengo a insertar, voy a tabla dinámica. Miren, la vamos a hacer en una nueva hoja de cálculo y no es porque aparezca un esquema diferente, aparece lo mismo, simplemente para que no nos acostumbremos y creamos que siempre hay que hacer la misma hoja. No, si yo quiero que esa nueva tabla sea exclusiva para una hoja, yo lo dejo ahí. O nueva hoja de cálculo, así que lo voy a dejar ahí. De modo que ahí no hay que hacer nada, simplemente darle a aceptar. Ya me creo una hoja y es lo mismo. Aquí debajo dice, en mi caso, hoja 1. No sé cómo diré en el suyo, pero bueno. El asunto es que me pide dos cosas sobre sueldo. La suma y el promedio. Ya yo sé que porque diga suma y promedio hay que llevarlo a valores. Claro. Nunca me va a decir que sume a nombre ni que promedie a nombre, porque con los campos que son tipo texto, solamente puedo hacer una cosa, contarlos y ya. Bien, entonces a sueldo lo traigo a valores una vez. A sueldo lo traigo a valores otra vez, porque me dicen dos cosas, suma y promedio. Ahora, a departamento lo voy a traer a fila. Bien, entonces, automáticamente yo traje departamento a fila, columnas se ocupó. ¿Por qué columnas se ocupó? Bueno, porque es que yo tengo dos campos, entonces no hay forma de que me muestre esos valores sin ocupar columnas, dos columnas. Entonces ya si muestra dos columnas, ya aquí también se ocupa. Bien, entonces aquí debajo está sumándome las dos veces. Yo quiero que en cualquiera de las dos veces, en este caso, en la vez número 2, aquí, me haga un promedio. Entonces, acá en esas flechitas, en ese caso, en esa flechita, me aparecen estos tópicos. Si quiero subir, si quiero bajar, si quiero moverlo, si quiero quitar el campo, que solamente lo puedo arrastrar. Pero en este caso, lo que nos interesa dice configuración de campo de valor. Ahí yo doy un clic. Y acá entonces, como cuando hago una consolidación, me aparecen pues algunas funciones. No todas las funciones, naturalmente, pero aparecen algunas funciones. Así que si quiero el número más alto, si quiero el número mínimo, si quiero el producto, o sea, la multiplicación, la varianza, si quiero contar los números, la desviación estándar, en fin. Pero ahora quiero el promedio. Profe, ¿dónde está configuración de campo? Repito, en esta flechita, José, a la derecha inferior que tiene usted valores, ahí está la flechita. No sé si la puedes ver. No veo, no. Un momentito.
José, usted Ah. ve mi hora de mi computadora Sí. aquí debajo. Y usted no tiene este espacio aquí que dice filtros, Ahora columnas, se me perdió la tabla, profe. Se me perdió. Bueno, si se le perdió la tabla, usted tiene que navegar hasta encontrar su tabla, porque es que si el clic no está dentro de su tabla, esto desaparece. El clic tiene que estar dentro de la tabla para que le aparezca esto, José. Entonces, busque su tabla, navegue a la izquierda, a la derecha, no sé dónde usted, bueno, si la puso donde yo la tengo, pero ahí no hay mucho donde navegar, José, porque la No, por eso digo. pusimos, la pusimos en una hoja nueva. Eso es lo único que hay ahí, que debe estar en la A. Navega a la izquierda, encuentre la columna A, mírela aquí. Y ahí va a estar su tabla, José. A Ok. no ser que haya cerrado el libro. No está abierto, o sea, no, no sé dónde la puse. Déjame ver. Pero está bien. No, Entonces, no, José. En todo caso, lo que tiene que hacer es esto, mire. Venga a tabla dinámica 1 y haga esto, mire. Colóquese en código. ¿Me sigue, José? sí. Dele a insertar tabla dinámica y dele a aceptar y ya usted está con nosotros. Dice de una tabla o rango desde datos externos de origen. No, no, mire. Le voy a repetir, José, mire. Se coloca en tabla dinámica 1, sí. Sí. Se coloca en código. Me diga si esto sucedió. Se coloca en código, José. Sí, José, sí. perfecto, mira. Le escucho. Viene a insertar tabla dinámica y José, ahí no tiene que hacer absolutamente nada, solamente le da a aceptar. Bien. Me sale de una tabla o rango desde datos externos. Cuando le doy a tabla dinámica. Mm. No, José, lo que le sale a usted no es esto. Ya, ya, ok, ya. Sí. Lo que pasa es que estoy dando la parte de abajo y me sale otra cosa, siento la parte de arriba de la tabla. Ah, es esto lo que esperamos que le salga y le da a aceptar y sale esto. Ok, Ahí usted trae a sueldo 2 veces a valores, repito, trae sí. a sueldo 2 veces a valores y trae departamento a filas. Si eso es así, me deja saber, por favor. Listo, ya. Perfecto. Entonces, ahora, estos son los dos botoncitos que yo deseo ver aquí. Estoy hablando de la Ok. flechita del segundo. Ahí. Le daremos un clic y a la última opción le daremos configuración de campo de valor. Listo, ya. Configuración de campo de valor y nos mostraría las funciones que tiene que ser para esta configuración. Le daríamos a promedio. Usted pudiera querer otra cosa, pero le daríamos a promedio. Me aprovecho y le digo, si yo vengo y quisiera a esa columna, que en este caso podría hacerlo por ahí, como le dije ahorita, pero ok, voy a formar los números y aquí están los formatos que ustedes conocen, que hemos visto en el módulo número 1. Y usted le aplica un formato que usted quiera. Yo elegí cualquiera y le di así aceptar. Y le di así aceptar. Bien, bien. Naturalmente, que esto, recuerden, se puede seleccionar, como dije hace un ratito. Por aquí, en inicio, están los formatos, usted lo puede seleccionar también por aquí. Bueno, en realidad, yo elegí allá, no recuerdo pero aquí elegí cualquiera. La idea es simplemente que vean que fácilmente pueden aplicar formatos franchise. Bien, bien. Bien, Francesca. Sí, pero Bueno, así entonces, así usted hace una tabla dinámica que le pida
varios campos en un mismo espacio, varios campos en un mismo espacio. Por ejemplo, yo digo, haga una tabla dinámica que voy a ir a tabla dinámica ahora. Yo digo, haga una tabla dinámica que muestre los sueldos por delegación y que muestre el porcentaje de los sueldos. Entonces ya hay dos cosas que hay que hacer igual con sueldo. Una es mostrar los sueldos y mostrar el porcentaje de los sueldos. Entonces en ese caso voy a ponerme en código, voy a darle a insertar tabla dinámica. Voy a crear una hoja nueva de cálculo. Entonces le podría ir nombrando sus hojas para que no se confunda, porque estamos creando varias hojas. Así es que voy a llevar a sueldo a valores y voy a repetir sueldo a valores. Luego voy a llevar a departamento a filas. Voy a llevar a departamento a filas. Entonces, acá voy a colocarme la flechita. Voy a dar un clic. Voy a venir a configuración de campo de valor. Y acá entonces, lo que voy a hacer es cambiar el cómo se muestra ese valor que está ahí. Dándole aquí donde dice mostrar valores como. Mostrar valores como. Sin cálculo. Claro, que yo lo que quiero que se muestre de esto es el porcentaje. Así que voy a venir a donde dice sin cálculo y me dice porcentaje del total general, porcentaje del total por columnas. Entonces, en este caso va a depender de cómo esté la tabla. Pero me dice que si yo quiero clasificar el curso de mayor a menor, viceversa. Pero en este caso, lo que yo quiero es usar el total, porcentaje del total de columnas o del total general en este caso. Bien. Entonces le voy a dar a aceptar. Entonces, estos son los respectivos porcentajes. Y entonces se da cuenta de la diferencia que hay naturalmente entre estos porcentajes, porque entonces la gente de administración está muy por debajo de la gente que trabaja en el departamento comercial. Esa es la gente que más gana en ese caso. Bien. Pero yo podría seguir haciéndole preguntas a mi tabla. Porque es posible que yo diga, pues, ¿qué pasa con esto? Porque en administración lo que está ganando son 53.437 pesos. De 2.717.000. Eso es extraño, naturalmente. Hay una diferencia muy grande, digo. Pero ¿cuánta gente trabaja en administración? Porque sé que trabaja una gente en administración. Entonces yo a nombre lo traigo a valores. Entonces digo, esto está extraño. Entonces así usted va analizando los datos de su matriz. De acuerdo. Pero yo puedo preguntar entonces, no, pero yo quiero saber qué porcentaje que está aquí. O sea, qué porcentaje, yo estoy contando apellidos, puede ser nombre, pero da igual. ¿Qué porcentaje es que trabaja en cada departamento? Porque sinceramente esto me está llamando mucho la atención. ¿Qué debería hacer entonces
con apellido, le pregunto. Si quiero el porcentaje de apellido, ¿qué debe hacer con apellido? Otra vez. Debería Darle traer aquí Profe, de co- perdón. Bueno, primero, Francesca, déjeme escuchar. Dígame, estimado. no, yo te decía que como lo iba a porcentaje, buscar Ajá. el clic de configuración de campo de valor. Exacto. Así es, José Familia. Pero en este caso, voy a llevar el campo otra vez para que me muestre cuánto hay y después qué porcentaje es ese tanto. Bien, estoy llevando apellido otra vez a valores para que me diga qué porcentaje es. Bien, entonces con cuidado porque ahora tengo varios campos acá. Voy a hacer lo que dijo José. Vengo a la flechita, configuración del campo, mostrar valores como, le voy a decir porcentaje del total general. Porcentaje del total general. Bueno, ya con esos datos se puede hacer un análisis serio de esa matriz. ¿Qué análisis? ¿Qué podemos deducir de ahí? Bueno, podemos decir, mira, el 25% de la persona está ganando el 1.25% del sueldo. Eso, ahí hay una diferencia abismal. Entonces, el 49% está ganando el 63%. Entonces, ya uno puede tomar decisiones en función de este informe. Naturalmente, a la gente de administración hay que ajustarle el sueldo. A la gente de administración hay que ajustarle el sueldo. Podemos decir de todo eso. No sé si usted pudiera decir otra cosa en su análisis, porque quizá usted trabaja números y eso le puede arrojar luz en algunos aspectos. Si alguien tiene algo que decir sobre analizar esa tabla dinámica, nos deja saber en los próximos 30 segundos. Profe, ¿por qué cuenta de apellido me salió, o sea, en una columna antes de cuenta de apellido? O sea, porque la posición de la tabla fue. Porque usted parece, yo le di acá, mire, usted lo sube o lo baja, ¿de acuerdo? O sea, usted puede cambiar la posición, quizá dio un clic y no sé, lo dejó donde no era, pero acá usted lo sube y lo baja el campo. Sí, Perfecto. lo sube y lo baja por ahí. Muy bien. Entonces, mire, cada vez que nosotros tenemos una tabla dinámica, tenemos un informe. Es decir, detrás de ese valor que está ahí, 53.437, detrás de ese valor hay al menos 60 personas. Detrás de ese más de 2 millones hay 117 personas. Ok, entonces, ¿cómo le hago para ver esto? Mire, encima del valor 53.000, usted da 2 clics. ¿Ok? Encima, bueno, yo espero que usted encuentre su tabla. La mía está en hoja 5. Mi tabla dinámica está en hoja 5. En este caso, usted tiene que verificar dónde está la suya, naturalmente. Por eso dije que le pudiera poner un nombre para que sepa. Voy a poner un nombre. Hoja 5 le voy a poner porcentaje departamento. Para yo, si me voy, saber cómo regresar. O sea, hasta estar claro que estoy trabajando una tabla desde aquí. Repito, estos números, todos estos números, están representando un conjunto de registro, porque por eso es que le inicié diciendo que si yo quiero el total de delegación
o sea, del sueldo por delegación. Bueno, yo tengo que son 3 delegaciones. O sea, aquí yo lo que voy a tener es un número que representa unos registros, que son unos artículos, que son unas empresas, que son, en fin. Entonces, con usted dar dos clics a cualquiera de estos números, le va a salir lo que ellos representan. Por ejemplo, si doy 2 clics, me aparece el reporte. Mírenlo aquí, ese es el reporte de todas las personas que trabajan, en ese caso, en ese departamento que es comercial. O sea, esto es una riqueza en cuanto a manejo de datos. Bien. De igual manera, usted tiene una ficha, bueno, 2 fichas en mi caso. Usted tiene 2 fichas acá a la derecha superior que se le han abierto a consecuencia de las tablas dinámicas. Bien. La ficha número 1 se llama analizar. No sé si en su sistema también dice analizar. Verifique a ver, por favor. Porque puede decir analizar tabla dinámica, pero la otra en cualquier versión dice lo mismo. Ok, entonces repito, puede decir analizar tabla dinámica, pero de lo contrario dice analizar. Bien. Ok, entonces en analizar tenemos las propiedades de la tabla que está en el botón izquierdo, en el botón que está más a la izquierda superior, donde tienes el nombre de la tabla. Cada tabla tiene un nombre. Cada tabla tiene un nombre. Ok, entonces tenemos acá el campo activo de esa tabla. Tenemos en el centro 2 opciones más de filtrar. Tenemos 2 opciones más de filtrar por ser una tabla dinámica. Recuerden que tenemos la opción de filtrar, que naturalmente le expliqué en el principio, que tú llevas el campo a filtros, pero en este caso tú tienes la opción de filtrar por segmentación de datos. Refresco la memoria. Segmentación de datos es, tú vienes, repito, insertar segmentación de datos. Si tienes una versión 2010, esto no lo tiene, ni esto tampoco. Ok. Voy con segmentación de datos y voy a elegir una, por ejemplo, departamento. Departamento. Le doy a aceptar. Pude haber elegido otra, pero como estoy recordando un tema, simplemente elegí una. Es una imagen que usted le va a dar clic y esto le va a traer automáticamente un filtro sobre su tabla. Bien. Cierro Entonces, aquí, repita, por favor. por supuesto. Claro que repito, miren. Aquí, yo estando en mi tabla, porque recuerde, si salgo de mi tabla, entonces Excel toma su forma normal. Y yo quiero estar en la tabla para venir aquí donde dice analizar e ir al grupo de herramientas que se llama filtrar. Entonces vendría aquí a insertar segmentación de datos. José, ¿puedes ver a segmentación de datos? Arlene, Yo no tengo analizar, profe, ¿no? Sí, profe, la puedo ver. no tiene la ficha analizar. Puede decir, José, No, revisa. analizar tabla dinámica. Puede decir también. Oye, que una Ok, de las otras pero en insertar, ok, segmentación de datos, no. no tiene. Si en filtrar no tiene, porque es que vino en la versión 2013, fue la versión más vieja que tiene estos botones. Bueno, en ese caso entonces, decía yo, Arlene, entonces, ya que José no tiene, pero igual José usted lo mira porque el proceso es muy fácil. Usted le da insertar segmentación, es una forma de filtrar a través de una imagen. Yo elijo, por ejemplo, departamento, le doy a aceptar, pude haber elegido otros. Entonces, en este caso, simplemente
Yo la voy a poner más pequeña la imagen. Y aquí doy un clic fuera. Cuando doy un clic fuera, ya cada una de estas figuritas se convierte en objeto de filtro. Arlene, ¿llegó? Sí, gracias, maestro. Sí. De acuerdo. Bueno, era eso. Yo voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Claro, borré y no le quité el filtro, así que lo puedo hacer por aquí sin ningún problema. Voy a borrar filtro de departamento para que me deje la tabla tal cual yo la deseo. Bien, entonces doy un clic a la tabla dinámica, vuelvo a analizar. Tengo aquí entonces insertar escala de tiempo. Es un filtro que se parece a la segmentación de datos, pero que funciona cuando mi tabla tiene fechas. Si mi tabla tiene fechas, entonces funciona. Vamos a ponerle fecha a la tabla, a la matriz, recuerden. Bueno, y esto que vamos a hacer es muy importante porque nos hace recordar a nosotros la importancia de trabajar con una matriz convertida en tablas. Recuerde, por ejemplo, ahora mismo, yo voy a insertar una fecha, pero voy a tener que actualizar la tabla para que poder usarla en mi tabla dinámica, en mi campo de tabla dinámica. Vamos a poner ingreso para que se parezca a lo que hacen en una empresa. Ingreso, fecha, ingreso. Ahora voy a poner una fecha aquí. Voy a poner dos fechas. 1, 3, 2001, 1, disculpen, 2022. Voy a poner 1, 2, 2000, 1, 2, 2022. Y ya. 1, 1, 2022, 1, 2, 2022 para que se vaya incrementando en los meses. Que por lo menos hayan 3 registros por trimestre. Los selecciono los dos y acá doy 2 clics. Los selecciono los dos y acá doy 2 clics. Debe autocompletarse hacia abajo, recuerde. Bueno, si es así, entonces voy a hacer que esta tabla dígame, Luego que pongo las dos fechas, selecciona las dos fechas y en esta partecita aquí, después que la selecciona, da 2 clics y se autocompleta hasta abajo. selecciono las dos fechas. ¿Ah? Y acá da 2 veces al su clic izquierdo. Y le Al va a auto. cuadrito. Bueno, repito, selecciono. Usted ve que hay como una división ahí a la derecha inferior. Ahí usted da 2 clics, con cuidado. Ok, ya, perfecto. Perfecto. Entonces ahora haremos una nueva tabla. Aunque no, bueno, si todos tienen esta tabla, si todos tienen esta tabla, todos tienen esta tabla. Si alguien no la tiene, déjeme saber. Ok. Entonces, mire, vamos a seguir con estos botones aquí. Lo que vamos a hacer es, ok. Arlene, ¿qué usted quiere que repita? Esa repite de ahora, Arlene. No, no, Rincón. eso fue hace rato, no, fue hace Ok. rato. Está bien, entonces me coloco en la tabla y acá, mire, yo le voy a dar a cambiar origen de datos. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque en realidad yo cuando hice esta tabla dinámica, primero pudimos haber puesto esto como una tabla. Si yo hago eso primero, automáticamente el sistema me actualiza aquí, me actualiza en mi tabla, acá,
me actualice el origen de datos. Como no lo hice, tengo que hacerlo manual. Si se da cuenta de cómo se hace manual, usted viene aquí, le da cambiar origen de datos. El sistema le trae a su matriz de origen naturalmente. Y aquí yo selecciono manual desde código la fecha, que recuerden, lo que queremos ahora es llevar la fecha a mi forma de tabla dinámica. Selecciono y le doy a aceptar. Bien, ahora que lo hice, aparece un nuevo campo aquí. Aparece un nuevo campo. Que naturalmente yo no necesito ese campo para ponerlo en mi tabla. No, yo necesito ese campo para filtrar. Claro, si lo quiero poner en mi tabla, lo puedo poner. Ok. Entonces acá, después que yo lo veo, le doy aquí a insertar escala de tiempo. Y me sale un solo campo, porque repito, esta forma de filtrar solamente aparece con los campos del tipo fecha. No sé, usted no tiene esto tampoco, pero usted lo ve que es muy fácil. Le doy a fecha de ingreso, le doy a aceptar. Ya lo encontré, profe. Usted lo encontró. Qué Sí. bueno. Bueno, entonces aquí puedo mirar mis datos considerando los meses, puedo considerar los trimestres, puedo considerar los meses, los años igual. Años. ¿Cómo? Bueno, después que yo elijo en qué periodo quiero trabajar, yo vengo y digo, bueno, estoy trabajando por años. ¿Qué sucedió en el 2022? Doy un clic a 2022. Esta es la tabla correspondiente a 2022. Y así sucesivamente puedo ir haciendo una retrospectiva de mis datos en el tiempo, porque el sistema toma el tiempo para ese fin. Bien, claro. Profe, repita la parte como yo puedo agregar para que me aparezca en la tabla dinámica, en la parte de la fecha. Por supuesto. Usted hizo la fecha en su matriz. Sí, Ok, entonces mire. En este caso, usted estando en su tabla, viene a analizar y viene acá donde dice cambiar origen de datos. Da un clic. El sistema le trae a sus datos y ahí lo que hay que hacer es desde código, seleccionar todo a la derecha, incluyendo la fecha, que es lo más importante para este ejercicio. Me sigue Rosario ahí. sí, sí. Simplemente le da a aceptar. El sistema le trae otra vez aquí. Usted confirma que tiene fecha aquí. Fecha de ingreso. Luego de eso, viene a este botón que dice insertar escala de tiempo. Da un clic. Elige fecha de ingreso. Le da a aceptar. Y listo. Ya aquí tiene su su espacio para poder filtrar por el tiempo. Bien. Sí, gracias. De acuerdo. Señores, un minuto porque aquí me apareció una gallina. Un momentito. Una sopa. Cocínela, cocínela. Señor, un pollito picándome los pies. Imagínese usted en medio de una clase virtual. Pero nada, seguimos. Entonces, ahí tenemos esa forma de filtrar.
Y es sumamente interesante decir que, por ejemplo, yo puedo tener diferentes tablas dinámicas que funcionen con esto. Pero vamos a seguir, si no nos da tiempo, lo hacemos en los primeros minutos de la siguiente clase para seguir avanzando, para que entonces podamos mirar cómo importar datos desde una base de datos, que no quiero que terminemos sin hacer eso. El asunto es que acá entonces es muy necesario que sepamos que, por ejemplo, cuando yo tengo una matriz de datos como esta, estos datos cambian y o sea, mi tabla no cambia automáticamente. Mi tabla no cambia automáticamente. Bien, naturalmente existe una macro muy sencilla que hace que esto cambie, pero bueno, vamos a terminar esta idea y seguimos. Ustedes van a ver el módulo de las macros, pero yo les voy a hacer un videito sencillo para que vean cómo hacer que funcione, porque en realidad, si me pongo a eso, no me va a dar tiempo. Ok. Entonces, de igual manera, yo tengo aquí acciones. Acciones son cosas que puedo hacer sobre la tabla. Por ejemplo, la puedo borrar, puedo seleccionar toda la tabla. Eso es seleccionar toda la tabla. Vienes a seleccionar. Ok. Entonces, en ese caso, la voy a borrar. Primero tengo que seleccionarla. Luego la borro. Y aquí es un borrado como que, si la borro, por ejemplo, me queda como quiere el esquema de la tabla. Si la borro, porque el sistema entiende que yo ese espacio lo configuré para tabla y que seguiré haciendo tabla. Así que yo le di a control Z para recuperar mi tabla, por supuesto. Muy bien. Entonces, no la voy a borrar realmente. Acá entonces puedo mover la tabla. Puedo mover la tabla. Bueno, por ejemplo, yo tengo esta tabla fuera de donde tengo las demás. Las mayoría la tengo en tabla dinámica 1. Si yo quisiera moverla, vamos a querer moverla. Repito, esta que tenemos aquí, vamos a querer moverla para poder entonces mirar cómo se hace. Entonces, voy a colocarme aquí. Voy a venir a acciones y voy a decir mover tabla dinámica. En todo caso, es aquí donde la quiero mover. Entonces, puedo moverla naturalmente a una nueva hoja de cálculo o puedo moverla a una ubicación que existe, como es este el caso. Yo vendría, borraría eso o en su defecto le daría esta flechita y me pondría en tabla dinámica 1, que ahí es donde la quiero poner, y elegiría un espacio donde no entorpezca datos ni otras tablas dinámicas. Por ejemplo, la pondría en J29. Sé que arriba pueden haber cosas, pero bueno. J29 o 25 por ahí que ahí yo sé que no le va a interrumpir a la de arriba. Le doy la flechita y le doy a aceptar. Y ahí tengo mi tabla dinámica que hay datos que no se están viendo por el tamaño de la columna que encontró aquí, pero ya eso está de más decirle que pueden poner la columna más ancha en función de sus datos. Bien. Entonces, está el tópico del diseño. Hablaremos de los gráficos dinámicos en la primera hora y de cómo hacer un campo calculado en función del tiempo. Pero el diseño acá simplemente es cambiar un poquito la interfaz de la tabla. Y esos campos es simplemente el diseño es cambiar la interfaz de la tabla. Muy bien, que estéticamente, naturalmente, mejora bastante. Bien. Tendremos una hoja nueva, estimado. Tendremos una hoja nueva.
Desde esa hoja nueva, entonces nosotros vamos a importar nuestra base de datos salario. Vamos a importar nuestra base de datos que tenemos en nuestra computadora desde la pasada clase. Así es que, ¿cómo importamos una base de datos a Excel? Bueno, usted viene a datos. Viene a datos. Entonces, acá dice obtener datos externos. Hay un grupo de herramientas que se llama así mismo, como le estoy diciendo, obtener datos externos, y usted vendría a una de dos. Usted tiene aquí desde Access. Nuestra base de datos está en Access, pero si su versión es como la 2016, usted tiene un botón a la izquierda en el mismo grupo de herramientas que dice obtener datos. Mire, donde mismo yo tengo Access ahí, usted tiene un botón que dice, si no tiene Access ahí, tiene un botón que dice obtener datos. Ahí usted le va a dar, bueno, va a navegar naturalmente, desde un archivo, de una base de datos, y cuando usted le dé a desde una base de datos, le va a salir esto que yo le estoy mostrando y que le estoy mandando al grupo de WhatsApp. Ahí está la imagen que le podría salir desde otra versión. En mi caso, yo le voy a dar desde Access y voy a buscar en mi sistema esto que es base de datos salarios. Le voy a dar a abrir. Entonces ahí el sistema me trae esta ventanita. A usted puede que le salga otra cosa, y si le saliera otra cosa no hay ningún problema. Usted me dice qué es lo que le está saliendo y le ayudamos. Si no le sale eso, me deja saber qué le está saliendo, porque este es un proceso que puede ser diferente en algunos sistemas. Profe, Dígame, Francesca. Selecciona la base de datos de salario, ¿verdad? Mire, su voz se entrecorta al inicio. ¿Podría repetir, no? Digo que después que le doy a la ventanita que me lleva a descarga, selecciono lo que dice base de datos. Base de datos salario, dice Francesca. Ajá. Sí. Entonces, en ese caso, después de eso, si no le sale esta ventanita a ustedes, Le doy a abrir, profe. sí, estimada. Ya estoy ahí, profe, en la ventanita. Ah, pues perfecto. Entonces, mire, acá la puedes traer la base de datos de 4 formas diferentes. Bueno, de 3 formas, pero hay una que por lo menos establecemos la conexión. En forma de una tabla, en forma de una tabla dinámica, de un informe de tabla dinámica, en forma de un gráfico dinámico, y crear la conexión, que sea simplemente asegurarnos que Excel está conectado a la base de datos. Pero en este caso, la vamos a traer de las dos formas que hasta el momento conocemos, que es como una tabla para tener los datos. Como una tabla, le daremos a aceptar y ya. Esos son los datos que están en la base de datos. Ok. Le voy a poner, a mí se me puso hoja 8 y yo le voy a poner base de datos para saber que es ahí donde tengo esos datos. Claro que puedo repetirlo. Estoy repitiéndolo. Tengo una hoja nueva. Voy a venir a datos. Y aquí en mi sistema dice desde Access. Pero repito, si usted no tiene ese botón que dice desde Access, tiene el botón que le mostré en la imagen de WhatsApp. Rosably, usted tiene este botón ahí.
Déjeme ir a WhatsApp un segundo, porque eso no lo tengo, el de Access. Ok, bueno, pues le voy diciendo, en su sistema dice desde otra, dice obtener datos. El botón dice en su caso obtener datos. Entonces usted le da obtener datos y aparece un menú que dice de una base de datos. Entonces ahí es que le aparece la imagen que yo le mandé. Usted le va a dar clic de una base de datos de Access. Rosauli. Sí, ya lo encontré. Entonces ahí naturalmente va a elegir su base de datos. Cuando le elige, le da importar. Puede que le aparezca una ventana que le va a mandar a seleccionar la tabla. La tabla se llama empleados. Se llama empleados. O no sé si ya le salió lo que naturalmente no sale a todos, que es esta ventanita. Si es así, la ventanita donde nos permite traerlo de diferente manera. Rosario, salió esto. Voy. Si no, déjeme considerar entrar a la reunión con la otra computadora para mostrarle lo que pudiera, lo que le pudiera salir también. Me confirma, Rosauli, por favor. Luego que estoy en la parte donde puedo buscar el archivo, me sale una ventana completamente distinta. Si voy para allá, déjeme. Segundito. Bien, entonces voy a dejar de compartir aquí un minutito para entonces compartir aquí. Bueno, acá entonces decía, si tienes una versión un poquito más moderna, viene a datos, obtener datos y desde aquí entonces que pienso que es como le sale a Rosauli, de una base de datos de Access. Cuando es así, después que eliges la base de datos, que le da a importar, esto es lo que le sale a Rosauri. Sí, así mismo. Perfecto. Entonces ahí usted va a elegir la tabla. Esa es una base de datos que tiene algunas consultas, pero en este caso lo que nos compete es empleado, que es la tabla. Y acá entonces le daríamos a esa flechita, Rosauli, esa flechita que dice cargar en, cargar en. Y ahí debería aparecernos esto. Nos deja saber si le aparece esto. Rosauli. Sí, voy, lo estoy haciendo. Perfecto. ¿Puedo ir a avanzar, profesora? Entonces, llegó, déjenos saber si llegó, porque de lo contrario le repetimos. Usted puede compartir su pantalla, Rosauli. ¿O no? Listo, lo logré colocar. Lo que De coloqué otra cosa, pero sí, lo logré colocar. Así quizá usted le dio a cargar directamente. Si lo carga directamente, lo cargó
en donde podemos transformar los datos. Pero bien, si llegó, perfecto. Bueno, entonces acá lo pusimos primero en tabla, en tabla. Profe, disculpe. Ah, Mandé por WhatsApp como me sale a mí. Fíjese, por favor. ok. Eso es lo que me sale. Ok, pero usted le da a base de datos, le da, repito, a base de datos, y entonces la imagen nos pudo mostrar un poquito más a la derecha para mirar unos botones que salen ahí. Que creo ¿Me que puede? ¿eh? Ajá, dígame, Sale el dígame sí. botón cargar, ¿cierto? A la derecha salen con muchos nombres y sale otra Ah, vez base de datos y algo así. ok, pero debajo de el contenido de la tabla hay un botón que dice cargar. Entonces, a Déjame ese ver. botón que dice cargar, usted no le da clic, sino le da aquí a la flechita de ese botón para que la pueda cargar como queremos. Bueno, Voy déjame a ver. repetirle, mire para acá. Sí, Datos, obtener ajá, datos ajá. desde una base de una base de datos de Access. Acá entonces, cuando usted elige aquí, le da a importar, que usted le da clic acá, usted me dice que le aparece eso, ¿cierto? Sí, Él eso me apa- parece. Exacto, entonces mi pregunta, ¿le aparece este botón que dice cargar? No, déjeme hacerlo otra vez. Por favor. Obtener datos, Microsoft Access, área de datos, me aparece, pero me aparece como en gris. Uno que dice cancel, me dice transformar data y Ujú. otro como load o algo así. Exacto. Ah, lo que pasa es que el sistema está en inglés. Si está en inglés el sistema, cargar es load en inglés. Entonces usted le va a Ah, dar aquí a la flechita y creo que debe decir load in, algo así, la segunda load, opción. ajá, load load to, dice. Exacto. Entonces dele a load to y le va a aparecer la ventanita esta. Ahora sí, gracias. Entonces ahí la podemos traer de diferentes formas. Elegimos primero que lo traiga como una tabla para luego entonces ser específico en que los datos lo podemos traer como un gráfico dinámico o como una tabla dinámica. En todo caso, yo voy a crear una hoja nueva. Yo voy a crear una hoja nueva. El procedimiento específico aquí es traer la base de datos a Excel. Ya los otros procedimientos que pueden hacerse son procedimientos que lo conocemos en su momento. Por ejemplo, ya sabemos crear tabla dinámica. ¿Cuál es la? Vamos a crear una tabla dinámica con los datos que traemos. Venimos a datos. Obtener datos. De obtener datos, ya usted sabe que si no es esta la versión, ahí mismo dice Excel, que es mucho más fácil. Entonces, digo, Access. De una base de datos, de una base de datos de Access. Acá entonces yo escojo el nombre de la base de datos, le doy a importar y aquí no voy a escoger que sea desde una tabla. Después que le doy a empleado, a la flechita, cargar en para que me pueda salir esto. Los demás ahora le van a dar clic en informe de tabla dinámica. Informe de tabla dinámica. En ese caso, entonces, le vamos a dar a aceptar y nos va a aparecer lo que ya nosotros conocemos. Ahora, ¿por qué entonces estoy diciendo esto? Es para decir que no siempre los datos que yo estoy trabajando en Excel vienen de datos que están en Excel, valga la redundancia, sino que vienen de base de datos. Y bueno, ¿por qué estamos usando la base de datos que tenemos de Access? Bueno, porque es lo más familiar al Office, es parte del Office, pero ya entonces una persona que maneje cualquier otro gestor de base de datos va a conectarse a ese otro gestor de base de datos.
Pasa que para nosotros nos es fácil hacerlo con esta. Muy bien. Ahora, ya lo demás es igual. Usted va a hacer una base de datos que represente, por ejemplo, los salarios por seccional. Bien, que lo presente además por facultad. Bien. Ya entonces usted decide qué le va a poner a esa tabla dinámica. Bien, entonces, de todas formas, esos datos nosotros los vamos a guardar ahí porque quizás nos quede algunas cosas que decir sobre los gráficos, pero no queremos pues trabajar lo que es la traída, la importación de, de lo que es la base de datos la siguiente vez, porque en realidad tenemos muchas cosas que decir para la siguiente clase. Así es que voy otra vez a obtener los datos como un gráfico dinámico. Así que este ejercicio que estoy trabajando lo voy a guardar tal cual está para usarlo en la clase que viene. Así que voy a venir aquí, repito, a datos, obtener datos de una base de datos y voy a darle aquí de una base de datos de Access. Voy a elegir la base de datos, le voy a dar a importar, pero ahora, después que le dé a empleado y que le dé aquí a la flechita de cargar en, yo le voy a dar a informe, o en este caso gráfico dinámico, gráfico dinámico. Y le voy a dar a aceptar. Puntualizaremos algunas cosas de los gráficos también en nuestra siguiente clase, pero decirles que cuando tengo grandes cantidades de datos, yo no puedo hacer un gráfico básico. No puedo, no debería hacer un gráfico básico porque, señores, ustedes me pueden dar 5 minutos, estimados. Adelante, profe. Sí, adelante. Sí, Ok, sí. ok, perfecto, mire. Aquí yo voy a, ya yo traje, ¿verdad? El espacio. Cuando yo hago un gráfico dinámico, es entonces graficar, en este caso, cientos de datos que no es posible que se vean en ningún gráfico básico. Entonces, para eso existe el gráfico dinámico, para representar cuando se me es difícil en otro tipo de gráfico que básico, que es naturalmente muy fácil de hacer un gráfico básico. Bueno, en este caso, yo quiero ser consciente de la hoja en que estoy. Estoy, en mi caso, en la hoja que se llama empleado 4. Estoy en la hoja empleado 4. Bien. Y voy a ponerle aquí un nombre. Póngale usted un nombre también. Gráfico dinámico. 1, por si hacemos más. Gráfico dinámico 1. Ahí voy a dar un clic fuera. Gráfico dinámico 1. Y yo voy a navegar porque tengo una multitud de hojas a tablas dinámicas 1. Bien. Aquí pueden haber tantos datos como lo que traímos de la base de datos. Pero mire, si te hace un gráfico con esto, mire, código, insertar, y aquí están los tipos de gráfico. Y ahí está también gráfico dinámico. Pero la idea es esta. Si yo hago un gráfico, por decir, un gráfico de columna, en este caso, un gráfico de columna, mire qué va a pasar. Es una cosa extraña que yo voy a borrar naturalmente. Y ahí mismo, como estoy en tabla dinámica 1, vengo a enero, ¿verdad? Y aquí tengo unos datos, muy pocos.
Ok, Francesca. Bueno, en realidad, Francesca, si está quedada, como dices, lo único que hice es venir a tabla dinámica. Dale a código, dale a insertar, hacer un gráfico de columna, darme cuenta que como tengo tantos datos, eso no es sostenible, eso no funciona, lo borré. Eso es lo único que hice en ese sentido. Ahora vengo a enero, que enero sí tiene datos. Bueno, tiene pocos datos. Francesca, ¿me sigues? Sí, profe. Ok, entonces mira, yo voy a seleccionar estos datos. Voy a seleccionar estos datos. Voy a venir a insertar y aquí tengo los diferentes gráficos que existen en Excel. Acá voy a repetir la idea del gráfico, de los gráficos de columna. En este tópico tengo gráfico de columnas, gráfico de barras. Bien, gráfico de columna, gráfico de barra y más gráficos. Ahora bien, voy a escoger un gráfico de columna agrupada 3D. Ahí nos sale el gráfico y este gráfico es funcional. Entonces, fíjense lo fácil que es hacer un gráfico. Ahora, es importante cuando hacemos gráfico que los datos estén ordenados y que atiendan, que los gráficos atiendan al tipo de datos, porque no cualquier tipo de datos, o sea, si usted tiene unos números, una serie de datos que no se corresponden al gráfico que usted elige, va entonces a tener un gráfico que no va a ser entendible. Ahora bien, eso es simplemente para hacerle saber por qué trabajamos con gráfico dinámico. Tengo una hoja que se llama gráfico dinámico 1. Esa es la idea, le dejamos ahí en pie para reiniciar la siguiente clase. Y aquí vengo a gráfico dinámico 1. Ok. Entonces aquí tengo dos espacios. Siempre que hago un gráfico dinámico, también estoy haciendo una tabla dinámica porque naturalmente el gráfico lo que muestra es lo que está en la tabla. Así es que acá yo vengo y digo, bueno, quiero a salario en valores, naturalmente. Lo que esté en valores es lo que se va a mostrar aquí. ¿Ok? En ese caso digo, bueno, quiero a salario por seccional. Es esto. Esta es mi tabla. Este es mi gráfico. Muchas personas llevan el gráfico a un espacio donde no se ve la tabla. Si el gráfico, como en este caso, es más grande que la tabla, otras personas cuando van a mostrar su gráfico ponen el gráfico encima de la tabla. Pero bueno, en todo caso, aquí está mi gráfico y yo tengo 3 fichas a causa de este gráfico. 3 fichas. Hay una ficha que se llama análisis de gráfico dinámico. Bueno, es lo mismo que tenemos en la tabla, análisis de tabla dinámica. El diseño, pero el gráfico tiene un formato. Bueno, déjame resumirle porque le pedí 5 minutos. La idea es esta, que el gráfico de igual manera, le permite a ustedes simplemente jugar con esto. Jugar en qué es lo que yo quiero. Y naturalmente, a diferencia de un gráfico básico, voy a llevar a sueldo acá y a seccional acá. A diferencia de un gráfico básico, que yo no puedo, a menos que no lo cuente primero con alguna de las herramientas, de las funciones que yo conozco. Pero a diferencia de eso, yo puedo decir, bueno, quiero graficar apellidos, lo quiero graficar por, por facultad. Bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo en ese caso? Bueno, lo que estoy haciendo es simplemente mirando la cantidad de personas graficadas aquí en este caso que tengo por facultad. Bueno, en este caso también tengo aquí arriba el diseño que me permite
cambiar el tipo de gráfico, por ejemplo, yo quisiera verlo de manera circular, vengo a diseño, vengo a cambiar el tipo de gráfico y elijo circular aquí. Que cuando tengo solamente una columna o una fila, se ve muy bien el gráfico circular. Y de igual manera, termino diciéndoles acá que tenemos unos estilos que hacen que nuestro gráfico, en cualquier caso, porque en este caso es circular, pero cualquier gráfico tiene sus estilos, que usted los pone como le parezca bien. Muy bien. Entonces, miren, nuestra siguiente clase, nosotros vamos a abordar lo que es algunas funciones avanzadas y vamos a terminar la idea de los gráficos y las tablas dinámicas. Yo les ruego que estén todos. Como voy a escribir a los que no pudieron entrar hoy por la razón que entendemos, que vean la grabación, porque mi siguiente clase es mi última clase con ustedes. Generalmente, yo solamente doy de este diplomado algunos módulos, los 3 primeros módulos. Y entra otro facilitador, pero en este caso, por alguna razón, entonces me tocó estar con ustedes hasta el módulo número 7. Solamente va a venir otro facilitador a darle el último módulo. Así que entren todos y bueno, ese día entrará un personal administrativo de usted para despedirme y luego presentarle el otro facilitador. El sentido es entonces que ahora pueden decirme cualquier duda que tengan acerca de los contenidos de la clase de hoy. ¿Qué les pareció esta clase hoy a ustedes? ¿Estar ahí, estimados? Sí, sí, entiendo que es interesante, en verdad, muy interesante. Yo creo que tendré que repetirla de igual manera, o sea, ver el video nuevamente, la grabación, todo, pero excelente, en verdad, todo muy interesante, muy detallado, pero mucha información a la vez. Entonces, información delicada que entiendo que es provechoso volver a repasar para así quedar con el conocimiento consolidado. Bueno, interesante, Ronnie, y siempre esa es una buena recomendación. Ahí están la práctica. Yo le voy a dejar, eh, bueno, la tienen, que también hay una práctica que dice tabla dinámicas 2, que se la dejé para que repasen ahí y puedan entonces avanzar en esa parte. Y nada, es mucha información, por supuesto que sí, y vale la pena entonces volver a ver el video. De acuerdo. Pues nada, estimado, que pasen feliz noche. Gracias por conectarse un día fuera del horario establecido. Bye, bye.